¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y el título del programa de hoy es Una sentencia del Areópago. Bajo este título, señora, señor, un único tema, una mirada diferente sobre el caso del señor vicepresidente Don Amado Vudú. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy, Una sentencia del Areópago. Pero antes saludamos con todo cariño a usted, señor Gabriel Gotelli, a su mujer Karina y a Santiago, que son fieles televidentes del programa Ayer es Hoy. Una sentencia del Areópago. En virtud del título del programa de hoy, señora, señor, nos parece oportuno recordarles qué era el Areópago, porque el Areópago era, ustedes lo recuerdan mejor que yo, un tribunal colegiado de la antigua Atenas, de la Atenas clásica, lo que hoy sería un superior tribunal de justicia, de leyes y de costumbres, parecido, cuasi parecido, a la Suprema Corte de Justicia de un Estado de Derecho. Y si el Areópago era un tribunal colegiado de jueces, es oportuno recordar que las sentencias del Areópago, en sus razones y considerandos, en sus partes dispositivas y resoluciones, eran sentencias celebérrimas por su sabiduría. Recordamos que la sabiduría es el conocimiento filosófico más elevado por los principios y por las causas que, según la razón humana, se presenta en forma de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Fácil es advertir que la sabiduría es propia de filósofos y de intelectuales, pero no siempre ocurre así. No siempre ocurre que los hombres sabios son intelectuales o filósofos, salvo en el caso suyo, señor don Ricardo Foster, filósofo que es actualmente secretario del Pensamiento Nacional. Más allá de esta ironía, señora, señor, insistimos, no siempre ocurre que la sabiduría recae en filósofos e intelectuales, sencillamente porque la sabiduría no es una acumulación de conocimientos, la sabiduría no es una suma de conocimientos. Sabio no es el hombre ni enciclopédico, ni ilustrado, ni el sabelotodo. Ese no es el hombre sabio. Sabiduría es aquel conjunto de conocimientos que desarrollan el ser y el hacer del hombre. Y cuando Aristóteles de Macedonia enseñaba, ¿por qué enseñaba? Cuando Aristóteles de Macedonia nos enseña que el hombre debe guardar en su conducta el justo medio, ese justo medio no es ni más ni menos, señora, señor, que frente a los excesos que al hombre, que a la conducta del hombre se le presentan, frente a los excesos se debe emplear la recta razón, que es aquella razón que está guiada por la prudencia y por la experiencia. Y entonces, si el Areópago era un tribunal colegiado de jueces de la Atenas clásica, no conocemos con certeza absoluta cuál es la historia primitiva de Atenas. Sí, los historiadores están conformes en afirmar que allá por el siglo XIII, un rey cuyo nombre era Teseo, que no era el héroe legendario de Atenas, ese héroe epónimo del Peloponeso, el hijo de Geo y de Etra, el rey Teseo, sino que este rey Teseo, allá por el siglo XIII a.C., reunió en Atenas 12 comunidades independientes y fijó en Atenas el centro del poder político del Estado y del gobierno. ¿Cómo era la Atenas primitiva en cuanto a su gobierno? Como eran todas las regiones de Grecia, tenían gobiernos patriarcales. Y entonces Atenas evolucionó. En cuanto a su forma de gobierno, evolucionó desde el genos a la fatria y al tribu. ¿Qué era el genos? El genos era un conjunto de familias que descendían de un antepasado común, que eran las fratrias. Las fratrias eran
una sección, una décima de la tribu, y la tribu era un conjunto numerosos de familias. Allá por el siglo VIII antes de Cristo, la tribu se transformó en lo que luego fue conocido como el demos. Pero volviendo al siglo XIII antes de Cristo, el gobierno de Atenas, señor, era el de una monarquía absoluta. El rey representaba la máxima autoridad de Atenas, pero debía ejercer su reyesía, debía ejercer la monarquía en forma justa y en forma clemente. Además del rey, en tanto ejercicio del gobierno de Atenas, existía ya por el siglo XIII las llamados eupátridas. ¿Qué eran los eupátridas? Eran los conocidos por buenos padres o de buena familia, que era un grupo de familias que tenían autoridad, que tenían prestigio, que tenían presencia moral en Atenas de ese tiempo, y además eran propietarios de numerosas extensiones de tierra y podían ejercer cargos públicos. Allá por el siglo XI antes de Cristo, los eupátridas, los que eran de buenos padres, les pusieron límites al rey, a esta monarquía absoluta. ¿De qué manera? Con un polemarca o general, que era el que se ocupaba de las acciones militares, y con un arconte, que era el que ejercía el gobierno. Ya por el 680 antes de Cristo, los eupátridas forman un gobierno total y completamente aristocrático que estaba ejercido por 9 arcontes. Un arconte llevaba el título de arconte rey, que ejercía el gobierno. Otro arconte era el arconte polemarca, que ejercía las funciones militares. Otro era el arconte epónimo, que era el nombre de esa persona, designaba todos los días del año calendario de esa Atenas durante todo el año. Y otros eran los arcontes temostestes, que ejercían las funciones de gobierno. Además del areópago, que integraba o representaba el gobierno de Atenas, estaba, usted recuerda, señora, señor, el Senado Consejo o Bulé, que era el encargado de estudiar políticas de Estado para Atenas, preparaba y dictaba leyes. También estaba la asamblea o eclexia. El nombre de iglesia viene de eclexia, que es asamblea. La eclexia, la asamblea, que estaba integrada por aquellos ciudadanos mayores de 20 años, podía nombrar funcionarios, la eclexia, podía despedir magistrados, podía declarar la guerra y podía declarar a un ciudadano al ostracismo. Es decir, cuando alguien no se bien comportaba, lo exilaba a el ostracismo, que era una suerte de soledad política. Además también estaban los estrategas, que ya por el siglo V antes de Cristo, los estrategas habían reemplazado al polemarca en cuanto a las funciones militares. Y por último, el tribunal de los eliastas, que el tribunal de los eliastas entendía en todas las causas judiciales, con excepción del tribunal del Areópago. ¿Qué se necesitaba para ser miembro del Areópago? Se necesitaba pertenecer al arcontado, es decir, ser miembro de alguna de las partes de los gobiernos de Atenas, primer requisito. Segundo requisito, tener más de 60 años. Y el tercer requisito, de manera indubitable e irrestricta, que se exigía, era tener una conducta impecable desde el punto de vista político, jurídico y moral, dentro del Areópago y fuera del Areópago. Estas sentencias, insisto, eran celebérrimas por su sabiduría en cuanto a sus considerandos, en cuanto a sus razones, en cuanto a sus partes dispositivas y en cuanto a sus resoluciones. Cierta vez llegó al tribunal del Areópago una mujer que, enamorada de un hombre, como no fue correspondido su amor, nublada por la pasión, lo envenenó con raíces de mandrágora. Cuando llegó al Areópago,
las razones por la cual había envenenado al hombre de esta mujer, razones eran tan inentendibles, las causas eran tan oscuras, tenía tan desgarrado el ánimo, tan desgarrada la conciencia y el corazón, que el tribunal del Areópago prácticamente dictó una sentencia de manera inmediata. Y la sentencia fue la siguiente: la dejaremos marchar, es más desgraciada que culpable. Y seguramente usted, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, una sentencia del Areópago, con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan evidente como sencilla, y tan sencilla como evidente. Y decíamos al principio, señora, señor, que sabiduría es el conocimiento filosófico más elevado por los principios y por las causas que, según la razón humana, se presenta en forma de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y también recordábamos que sabiduría no es acumulación de conocimientos, sabiduría no es suma de conocimientos, ni el hombre enciclopédico, ni el hombre ilustrado, ni el sábelotodo, ni menos aún el filósofo o el intelectual. Sabiduría es aquel conjunto de conocimientos que desarrollan, armonizan y perfeccionan el ser y el hacer del hombre. Y cuando la sentencia del Areópago, cuando los jueces del Areópago dictaminaron frente a la mujer que envenenó al hombre, la dejaremos marchar, es más desgraciada que culpable, esta sentencia fue celebérrima por lo sabia. Y fue sabia la sentencia no porque el crimen haya quedado impune, porque el tribunal del Areópago era severísimo en cuanto al castigo de los homicidios, de los robos y de los delincuentes, porque el Areópago era un fiel custodio del orden y de la paz social de Atenas. La sentencia fue sabia porque el remordimiento de esta mujer era su propia cárcel. La sentencia fue sabia porque el dolor de esta mujer era su ejemplar castigo y sanción. La sentencia fue sabia porque la conciencia de esta mujer que envenenó al hombre era su testigo para siempre. Decía Quintiliano, Marco Fabio Quintiliano, nacido en Calahorra, 42 después de Cristo y muerto en Roma en el año 118 después de Cristo, Marco Fabio Quintiliano, poeta eximio español, que fue llamado por el general Galba para que integrara el superior Tribunal de Justicia en la provincia de la Hispania romana de Tarraconense. Usted recuerda, señora, señor, que la península ibérica estaba dividida desde el emperador Augusto en Tarraconense, Bética y Lusitania, en 3 provincias. El mismo emperador Augusto, el sobrino de César, nacido en el 63 a.C. y que ejerció como primer emperador de Roma entre el año 27 a.C. y 14 después de Cristo, durante 41 años, fue el primer emperador de Roma. Insisto, Marco Fabio Quintiliano fue el que integró el tribunal en la provincia tarraconense. Decía lo siguiente Marco Fabio Quintiliano: la conciencia vale por 1000 testigos, porque la conciencia es el testigo invisible, inseparable y sordo ante cualquier justificación que acompaña siempre la existencia del hombre. Sé que el ejemplo que ponemos a continuación es un ejemplo desgarrador, pero nos parece pedagógico, tan desgarrador como pedagógico y tan pedagógico como desgarrador. Cuando hace un par de semanas escuchábamos a la señora Zulema Yoma de Menem, que ella decía que su marido recién en este año 2014, casi 20 años después, reconocía que el tema de Carlos Menem
fue un homicidio, lo reconoce casi 20 años después, nosotros decimos lo siguiente: los casos de corrupción de la presidencia del doctor Menem, más que ser un beneficio en cuanto a su impunidad, son un castigo, porque está libre de la cárcel el expresidente Menem, pero no está libre de su propia conciencia. Y al igual que estos personajes, entre comillas, políticos del Frente para la Victoria, me refiero a usted, señor vicepresidente Don Amado Boudou, me refiero a usted, señor Lázaro Báez, Cristóbal López, Eve de Bonavini y Sergio Joclender y hasta Julio De Vido, entre otros. Y me refiero específicamente a usted, señora presidenta doña Cristina Fernández, como máximo responsable de todos estos personajes políticos enumerados. Estarán libres de la cárcel en cuanto a la impunidad, pero nunca estarán libres de su propia conciencia. Y un único tema de la agenda nacional. Ensayamos con usted, señora, señor, una nueva mirada sobre el caso del señor presidente Don Amado Boudou. Más allá de la conducta republicana y heroica en este contexto jurídico y legal de usted, señor juez Ariel Lijo, de citar al vicepresidente de la Nación, más allá de las pruebas que condenan de manera indubitable y en forma certera la responsabilidad y culpa suya, señor vicepresidente Don Amado Boudou, más allá de los argumentos suyos, señor vicepresidente Boudou, de si esto es un linchamiento mediático, más allá ahora de los nuevos argumentos de la Cámara Federal en cuanto a que se investigue la ruta del dinero, situación que en alguna medida desvía la conducta delictual suya, señor vicepresidente Boudou, en cuanto a haberse quedado con la empresa de Chicone Calcográfica, más allá, señora, señor, que seguramente el vicepresidente Boudou ni hoy ni mañana va a ir preso, y no porque seamos ni escépticos ni pesimistas, simplemente somos realistas, más allá de los argumentos dichos y de aquellos que todavía no fueron dichos, señora, señor. En el más aquí está usted, señora presidenta doña Cristina Fernández, no solamente por ser la única y solitaria responsable de haber elegido la persona del señor Boudou como su vicepresidente, sino por ser usted la máxima responsable, junto al entonces presidente don Néstor Kirchner, que personajes tales como Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, Cristóbal López, Lázaro Báez, Sergio Joclender, Julio De Vido, entre otros, gocen de la máxima impunidad hoy aquí en la República Argentina. Y esto sí, señora presidenta doña Cristina Fernández, que es una flor de responsabilidad. Pero que en este programa recordamos, como hacemos cada tanto, donde en una Argentina se ha perdido, señora, señor, las palabras de respeto y el respeto a la palabra. Creemos que en la órbita social, escolar, en la órbita política, es bueno que se vuelvan a las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Sauidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Que hable Platón de Atenas, año 429 a.C., año 347 a.C., en un diálogo brillante de Platón de Atenas, cuyo título es Protágoras o de los sofistas, que en los diálogos de juventud siempre Platón de Atenas pone a Sócrates, su maestro, que nunca escribió nada desde el punto de vista filosófico, como interlocutor o protagonista del diálogo. Cuando Sócrates se dirige a Protágoras, esto le dice Sócrates a Protágoras, el sofista, en este diálogo, insisto, Protágoras o de los sofistas. Así le habla Sócrates a Protágoras. El único mal verdadero es estar privado de la sabiduría. Y yo he creído de perlas
esta página del pensamiento clásico para compartirla con usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández. Porque si el Frente para la Victoria hubiese tenido sabiduría, hubiese comprendido que la máxima ignorancia es creerse más vivo que todos, que la máxima ignorancia es creerse impune frente a todos, porque estarán libres de la cárcel, pero no están libres de su propia conciencia. Y como si esto fuera poco, si la conciencia de ustedes no es el peor castigo es que cada vez tienen menos votos. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.